Muy buenos días a todos. Seguimos con el estudio del libro de Job. ¿Qué significa Job? El que soporta calamidades. Aquel que soporta calamidades. Recordemos que después de que habían muerto todos sus 10 hermanos, sus 10 hijos, que Dios había dicho que era un hombre justo e íntegro, pero que estaba en una situación muy difícil, porque estaba siendo tentado para que perdiera su integridad. Después de todas las calamidades, Job se trata de justificar, y a partir del capítulo 38, Jehová dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Y comienza a hablarle de lo que es él, cómo formó la creación. Ayer vimos el capítulo 39, versículo 1, ¿quién me lo lee? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú a las siervas cuando están pariendo? Y entonces Dios le comienza a decir a Job, a ver, Job, ¿tú sabes cuándo pasa eso? Y vimos por ahí un pequeño video, cómo se encorvan las siervas y paren. Y vimos, nos explica Dios cómo es las cabras monteses que viven en las alturas. Y también nos hablaron del asno montés. ¿Recuerdan qué significa? Que hay dos tipos de asnos, ¿no? Uno es, y la comparación es los hijos de Abraham. Uno es Ismael, que era un rebelde montés que lo tuvo que correr Dios, y Abraham de la casa de su padre Abraham, por rebelde, ¿eh? Porque era fiero y nada más molestaba al asno, simulando al asno humilde, que serían los que creen en Jesús, como el burrito que llevó a Jesús sobre sus lomos. Entonces habla de la rebeldía del hombre o de la humildad del hombre, cuando el hombre es convertido, cuando confías en Dios y decides llevar a Dios en tu vida, ¿eh? Y el asno rebelde dice que jamás quiso que fuera montado. También nos hablaron del búfalo. Está Dios hablando a Job del búfalo y le dice, ¿lo pondrás como administrador en tu casa por su fuerza? Y eso nos habla cuando dependemos de alguien más fuerte, ¿eh? Un ejemplo es cuando una mujer está sola y dice, no, yo quiero un hombre que me cuide, me mantenga. Y entonces confía, busca un hombre fuerte y dice, ¿le pondrás tu semilla? O sea, ¿lo meterás a tu casa teniendo tus hijos? ¿Le confiarás todo? Entonces, confía en mí, le dice en otras palabras el Señor. Nos hablaron sobre el avestruz, que es un animal que no sabe criar a sus hijos, ¿verdad? Que cuando son polluelos los lleva a tomar agua, pero los manda primero, por si hay algún depredador, se los coma a ellos primero. Entonces, dice que no seamos como el avestruz, ¿verdad? Y al final nos hablaron del gavilán y del águila. ¿Alguien recuerda cómo mata el gavilán al gavilán pollero, a los más pequeños, ¿verdad? Dice que vuela y toma una velocidad de más de 100 kilómetros por hora y con las garras y el pico desgarra. O sea, con la boca desgarras. Cuidado con andar en chismes porque matas a los polluelos, matas a los pequeños que van creciendo. Y la majestad del águila, que busca las alturas para hacer nido, que siempre está sobre la roca, que significa Cristo, ¿eh? Ahí está el águila. Capítulo 40. Nos faltan realmente, a partir de esto serían 2 capítulos, ¿verdad? 40. Adelante, Humberto.
Buenos días. Vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia. Gracias porque en este país tenemos la libertad de reunirnos para hablar de ti. Gracias, Señor. Bendice estos momentos para que nuestra mente y nuestros corazones estén prestos para atender lo que tú nos vas a enseñar. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con la lectura del capítulo 40. De uno en uno, pastor, por favor. Capítulo 40, el libro de Job. Además respondió Jehová a Job y dijo: Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios, pues responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Sí bien? Sí. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo antiguo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu viejo. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como así, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como varas de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Gracias. Bien, vamos a iniciar. Antes leo unos versículos. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dice Jesús, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es de Mateo 22, del 36 al 40. Y bueno, decía el pastor, ya estamos en la antesala de terminar el libro de Job. Y recuerdo que al inicio nos decía, son 42 capítulos, como si fuera el maratón. Y yo no he tenido la oportunidad de correr un maratón, pero dicen los que lo han corrido, que ya en estos kilómetros, en los últimos, ya no corres por fuerza, sino lo que le llaman el segundo aire, ¿no? Ya pareciera que las piernas solamente obedecen a lo que la mente va diciendo y obviamente el espíritu. Y si vemos así, pensamos en un maratón, pues ya en este momento ya a lo mejor Job está vislumbrando lo que sería la meta, ¿no? Después de haber recibido tantas señalamientos de sus amigos, pues ahorita ya, aunque el Señor lo está corrigiendo, pero en esa corrección yo creo que hay un descanso porque sabe que el mismo Dios le está hablando. Ya no es el amigo o el joven impetuoso que le intenta decir o señalar lo que ha hecho. Y en este capítulo hay algo, bueno, yo creo que voy a tomar
más o menos 3 puntos. Y el primero de ellos es en relación al versículo 2. Recordemos que ya lleva nuestro Señor hablándole ya al menos dos capítulos, y este es un tercer capítulo, y de alguna manera lo ha estado corrigiendo, ¿no? Y recordemos que dice la Escritura que al que ama, Dios corrige. Y es duro, yo creo, si nos ponemos en el lugar un poquito de Job, ahorita nosotros lo leemos y leemos el poder de Dios, ¿no? como uno de los subtítulos, o tan grande que es. Pero si nos ponemos un poquito en el lugar de Job, es una especie de regaño, corrección, que al final del día, como les decía, creo yo que sí le da paz a Job. En el versículo 2 dice así: es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Y entonces dices, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué es la sabiduría o por qué ese señalamiento? Y primero que nada, ¿quién es el Omnipotente? El Omnipotente es Dios y significa el que todo lo puede o el Todopoderoso. Y la sabiduría, yo creo que durante toda la historia humana siempre el hombre ha buscado sabiduría y la ha intentado encontrar en muchos lugares, ¿no? En la ciencia, no sé, inclusive en la parte que no agrada a Dios en la cuestión de la idolatría y todo eso. Pero el hombre ha intentado buscar eso. Sin embargo, la verdadera sabiduría solamente la podemos encontrar en Dios. Y antes de leer algunos versículos de lo que se refiere a la sabiduría en la Biblia, según el diccionario de la Real Academia, dice que la sabiduría es un grado alto de conocimiento. También dice que es una conducta prudente en la vida. Y también dice que es un conocimiento profundo en las ciencias, en las letras y en las artes. Y estaba pensando en estas definiciones del diccionario, el rector de nuestra lengua, y al final del día son definiciones que dice, sí, me hace sentido. Sin embargo, son definiciones de hombre. Y al final, yo creo que la sabiduría como el hombre la ha concebido se queda corta. Y yo creo que aun cuando nosotros tengamos la oportunidad de leer lo que dice la Escritura sobre la sabiduría, pues aún así yo creo que es complicado y complejo comprender lo que es realmente la sabiduría. Y vamos a Proverbios 1.7, si la quieren ir apuntando, de todas maneras se los voy a leer. Aquí dice Proverbios 1.7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian a la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová. Esa palabra que pocas veces a lo mejor hablamos aquí en la iglesia, ¿no? Porque siempre decimos, Dios es amoroso, Dios es bueno. Sí, pero también es justo y Él también pide esa parte de respeto. Y esta parte del temor es eso, ¿no? El respeto total por el nombre de Dios. Por eso recordando lo que le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, que cuáles eran los grandes mandamientos de la ley, el primer y más importante es amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y el amarlo es respetarlo, es seguir sus señalamientos, atender a su ley, atender a su palabra. Ese es el verdadero temor. Mi hija ya está pequeñita, pero estaba viendo una película y le dice a mi esposa, le dice, ¿y cómo será mi amor? Le dice a ella. Y ya después yo le pregunto, le digo, ¿sabes cuál es el truco? ¿Cuál es lo que debes de tomar en cuenta? Que tu amor sea temeroso de Dios. Y con eso es suficiente. No necesitas más. Y yo pido a Dios que el día de mañana, cuando se encuentre con su amor, que sea un amor que le tema a Dios. Porque a partir de ahí, yo creo que todo lo demás que a lo mejor añora una mujer, decía el pastor, yo voy a darle esto y todo eso, queda cubierto. Que el hombre sea un hombre temeroso de Dios. Porque en cuanto el hombre sea temeroso de Dios, también va a tomar la responsabilidad de su familia. Y entonces hoy en día vemos muchos hogares en los que el hombre no toma esa
esa responsabilidad. Y entonces hay situaciones en las que los hijos son rebeldes, y bueno, diversas situaciones que en otra ocasión tocaremos. Pero es esa parte, ¿no? El temerle a Dios. El temerle a Dios no solamente es eso, ¿no? Respetarlo, sino también amarlo. No puedes amar a una persona si no también le respetas. Y hay otros versículos, dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Esto me pareció bien interesante porque dice que para nosotros, yo así lo entiendo, que para poder nosotros temerle al Señor y alcanzar esa sabiduría, primero tenemos que tener humildad. No ensoberbecernos en cualquier situación, sino tener humildad. Sin humildad no podríamos tenerle ese temor al Señor. Sin humildad no podríamos postrarnos y decirle, Señor, tú eres el único al que yo le debo todo y todo es para tu honra y tu gloria. Y yo creo que esa humildad es la que siempre busca el Señor cuando nosotros nos acercamos hacia Él. Dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Quiere decir que al final todos necesitamos sabiduría. Y recordemos lo que hizo con Salomón. Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia, y Dios se la dio en abundancia. Y hoy en día Salomón es recordado como el hombre más sabio de toda la historia. Y en esa misericordia y gracia el Señor nos los brinda. Sin embargo, en eso también, para poderla alcanzar, hay que tener en cuenta esa premisa, es el temor a Él. El temor es el respeto, el conocerlo cada vez más. Todo eso es temor, todo eso es amarle también. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y otra vez un adjetivo, mansedumbre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía que era humilde y manso de corazón. Entonces son características que indudablemente nos puede llevar a que nuestro corazón sea temeroso del Señor. Dice aquí inicia este versículo, ¿y quién es sabio entre nosotros? ¿Quién es sabio entre los hombres? Indiscutiblemente solamente sabio Dios. Y es eso, ¿no? Ser humilde y manso. Veíamos durante todos estos capítulos de Job, muchos de las intervenciones de los amigos, pues distaron mucho de eso, ¿no? De humildad y mansedumbre. Y indiscutiblemente llegaron hasta nosotros, ¿no? Aquí en los estudios, una crítica a los amigos, decían, no, es que se pasaron o se jactan de sabiduría y es lo que más les falta, y comentábamos. Y indiscutiblemente ahorita leyendo estos versículos, pues que les faltó eso, humildad y mansedumbre. Y muchas veces a lo mejor uno con su ímpetu de querer transmitir lo poco que se sabe de la palabra de Dios, podemos caer en eso, ¿no? En tener poco tacto al tratar a las personas y decirle, hay un plan de salvación para ti. Y entonces, ¿qué sucede? De nuestras familias, ¿no? A lo mejor es el caso más sonado que pueden tener así como el caso más que se ha vivido entre los que somos creyentes, que nuestra misma familia cierra las puertas, pero pareciera que nos vamos así como caballo desbocado, ¿no? A querer decir y hablar y todo, sin tomar en cuenta que esa humildad y esa mansedumbre, y eso nos lleva a transmitir la palabra de Dios con sabiduría, y pues realmente eso es de toda la vida. Yo creo que ni el más erudito de los estudiosos de la palabra de Dios va a terminar por decir yo ya estoy al tope de sabiduría del Señor. Dice Proverbios 11:2, igual sobre la sabiduría, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y otra vez esa parte, ¿no? De la humildad, pareciera que la humildad y la mansedumbre van ligados y son así como primas hermanas de la sabiduría. Y pues
pedirle a Dios que nos libre de la soberbia, ¿no? Dice, cuando le preguntan le dicen a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, Él enseña el Padre Nuestro, pero también dice, líbranos de toda tentación. Y yo creo que una de las tentaciones es esa, ¿no? Llegar a un ensoberbecimiento del conocimiento que podamos llegar a tener del Señor, de decir yo sé y tú estás mal, ¿no? Entonces, no, siempre yo creo que la palabra de Dios sí se puede debatir, por supuesto, y eso es bueno. Digo, Pablo, Pedro lo hicieron, de hecho hasta por ahí dice que no, tuvieron diferencias, Bernabé con Pablo, pero siempre con esa humildad y mansedumbre, ¿no? No con un ensoberbecimiento de decir yo sé más y tú sabes menos. Y Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muchas características que nos llevan a una sabiduría que solamente viene de Dios. Es pacífica. Y yo creo que aquí estas características o estas actitudes que podemos llegar a tener es esto, de tener una introspección en uno mismo y decir, me he expresado de una manera pacífica, de una manera amable me he expresado, de una manera buena, benigna. He sido misericordioso con el que no comprende las escrituras, decía el pastor hace un momento, y ayer nos los compartía, ¿no? Del gavilán, en cuidar nuestra boca, ¿no? He sido misericordioso al usar mi boca como para con mis hermanos, y esta boca misma que uso todos los días ha dado buenos frutos, porque aquí dice, y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto es a lo mejor hasta un tanto duro, ¿no? Porque el ser humano, la condición humana, tiende a crear eso, ¿no? Esa como incertidumbre probablemente, o señalamientos, ¿no? Lo hemos estudiado a lo largo del libro de Job, que seguramente Job pecó de esta forma, ¿no? Y entre nosotros también había esa situación de sí, seguramente Job fue así, o seguramente ya caíamos como Elifaz, ¿no? Ya nos sentíamos Elifaz, sin darnos cuenta que a lo mejor en algún momento yo en lo personal perdí el objetivo de lo que a lo mejor estábamos estudiando y también dije, no, Job era así, por eso le pasó esto, ¿no? Pero es esto, ¿por qué? Porque nos falta sabiduría. Y nos falta sabiduría porque no somos humildes y mansos de corazón como el Señor Jesucristo. Entonces, yo por eso quise tomar un poco más de espacio en este versículo, porque yo creo que siempre hay que pedirle a Dios esta sabiduría y estar conscientes que nos las va a dar siempre y cuando nosotros demos el primer paso siendo humildes y mansos de corazón. Continúo con el 4, voy a leer el 4. Aquí ya en este versículo 4, Job le responde a Jehová y dice así, el 4, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es una actitud de Job totalmente humilde. En este momento, ante todo lo que Dios le ha dicho, le dice, yo no tengo nada, o sea, en pocas palabras, soy vil, o sea, perdóname porque a lo mejor me sobrepasé. Y me llamó la atención la palabra vil, ¿no? Y significa bajo, despreciable, indigno, torpe, infame. Y hubo otra persona en las Escrituras que recordemos también se autoproclamó vil, ¿no? Y ese fue el rey David. Y en 2 Samuel 6:22 dice así, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Recordemos que la esposa del rey David se disgustaba que el rey le alabara a Dios. Y él dice, aún así me voy a hacer todavía más despreciable ante los ojos del Señor, para que sea honrado y sea después exaltado, ¿no? Entonces esa parte, cuando nosotros podemos alcanzar esa sabiduría, como estábamos ahorita hablando, es porque nosotros
ante la potestad del Señor somos viles, somos nada. No alcanzamos ni siquiera a poder intentar comprender toda su magnificencia. Y aquí creo que Job lo comprende, independientemente de la situación física en la que está. Dice, Señor, ni aun como estoy, soy digno de poderme considerar con un poquito de sabiduría. Y entonces le dice, me voy a hacer vil. ¿Y qué te puedo responder? Entonces me imagino a Job ahí maltrecho en la cama, viendo el torbellino. Dice que Dios le habló desde un torbellino, pero contestándole, ¿no? Diciéndole, Señor, no soy nada y aquí estoy. Y así yo creo que tendremos ese corazón siempre ante nuestro Señor, de decir, Señor, no somos nada, no somos nada, y solamente tú eres el único que puede llevarnos por un buen camino. Voy a leer el 7 y el 8. Y yo creo que aquí le dice así, bueno, es algo fuerte, yo creo que lo que le dice el Señor a Job, dice en el 7, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Si lo traducimos al día de hoy es, a ver, te vas a levantar y te vas a agarrar tus pantaloncitos y vas a hacer las cosas como te voy a decir. Entonces imagínense, o sea, yo creo que una corrección del Señor dura, ¿no? El pobre hombre ahí en el piso y todo enllagado y todo, y le dice, sí, te vas a levantar y vas a ceñirte bien tus lomos, ¿no? A ponerte bien como debe de ser, ¿no? A veces escuchamos a los papás decirle a los hijos, pues ya te vas a hacer hombrecito, ¿no? Y vas a hacer esto y vas a hacerte responsable. Pareciera que el Señor así le dice a Job, te vas a hacer responsable y me vas a responder lo que yo te voy a preguntar. Y después le dice, eso también está muy fuerte, creo yo. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? Y esta parte es, yo creo que la condición humana nos lleva siempre muchas veces a querernos justificar de lo que quiere Dios. Pareciera que a veces, bueno, yo lo voy a hablar en primera persona, me ha pasado. En algún momento se toma una decisión mal, ¿no? He tomado una decisión mal y sin darme cuenta tal vez. Pero pasa el tiempo y las consecuencias de esas decisiones me llevan a un estado de tristeza, de amargura, de frustración. Y entonces en ese momento le digo, Señor, ten piedad de mí. Perdón, ni siquiera le pedí perdón, ¿no? Sino simplemente, ¿por qué yo? Y entonces ahí empieza esa parte, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo si yo hice esto? Lo que tú quieras. Pero eso pareciera que me estoy justificando en lo que en algún momento hice. ¿Sí? Y a veces ni tiene nada que ver Dios, ni tiene nada que ver el diablo, sino tiene que ver mucho lo que yo hice con mi vida. Dios nos ha dado libre albedrío y nos ha permitido de poder decidir en nuestras vidas. Y muchas de las veces decimos, ¿por qué tengo una... ¿Por qué me enfermé del corazón? ¿O por qué me enfermé del estómago? ¿Por qué mis pulmones no funcionan bien? Bueno, pues porque te excediste en la comida, nunca has hecho ejercicio y pues son consecuencias nada más. Y aún así Dios en su misericordia dice, hijo, es la cuestión, ¿no? Y entonces ya hasta que uno va con el médico, le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer esto, aquello y llevar una dieta así. Y ya medio uno le hace caso. Y entonces ya después otra vez, ¿no? Podemos llegar a caer. Y entonces caemos en esto, ¿no? Pareciera que ese juicio, y lo pongo entre comillas, porque no fue juicio de Dios, sino un juicio de nuestras decisiones, nos lleva a justificarnos, a querer justificarlo, decir, Señor, pero ¿por qué me tienes así si yo he hecho esto? ¿No? Pues sí, y eso seguramente Dios nos lo reconoce, pero Dios es soberano y todo lo que hicimos o todo lo que hice en su momento, pues tiene una consecuencia y lleva tiempo resarcirla, ¿no? Gracias a Dios que te das cuenta. Si no te dieras cuenta,
Y yo creo que en eso hay que agradecerle a Dios, Señor, gracias por darme el entendimiento de la situación por la que estoy pasando. Y entonces esta parte, ¿no? Le dice Dios, y además tú me vas a invalidar mi juicio, como si Dios no fuera soberano. Y entonces a veces señalamos, pues no que Dios es bueno, no que Dios es amoroso, sí, pero también es justo y soberano. Y esa es la parte que no nos gusta tener en cuenta. Inclusive, ¿no? Los que no son creyentes hasta a veces nos señalan y dicen, pues no, tu Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? Sí, pero es soberano y es justo también. Y en esta parte, continúo, le dice todavía en el Señor, le dice en el 9, dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? O sea, le dice, todavía tú te podrías creer capaz de poder tener las aptitudes que tiene Dios. Y entonces le lista mismo Dios muchas características de él mismo, describiendo su poder y su majestad. Pero voy a hacer voy a ir hasta al versículo 15, donde dice así: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba como come como buey. Me llamó la atención que pues, ¿quién es Behemoth? Y encontré una etimología precisa no hay. Sin embargo, según el hebreo viene de moderno, así lo encontré. A lo mejor, no me hizo sentido esta definición, la verdad. Encontré otras definiciones que según deriva de una palabra egipcia que significa un buey acuático. Y muchos de las citas que encontré coinciden que el único lugar donde se cita a Behemoth, o de una mayor, o sea, con mayores descripciones, es aquí en el libro de Job, en estos versículos que leímos. Y muchos lo creen una criatura mitológica, pero donde está la mayor descripción es esta, es aquí. Y ahorita la vamos a seguir leyendo. Sin embargo, dice que a la descripción de la Biblia en este libro de Job, muchos creen que puede ser un elefante, un hipopótamo, y unos más allá dicen que muy probablemente se refiere a los dinosaurios, a un dinosaurio, no el tiranosaurio rex que comía carne, ¿no? Sino había un dinosaurio que tenía como el cuello muy largote. De hecho, ese dinosaurio era de los más grandes, o el más grande de todos los dinosaurios conocidos en la antropología. Entonces cree que a ese se refería, ¿no? A este Behemoth. Y las razones vienen aquí, mire. Dice, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Dice, su cola mueve como un cedro. Imagínense un arbolote, y describe que eso era su cola. Dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Dice, él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Es decir, si el ser humano viviera en ese momento, no nos podríamos acercar a él. Solamente la espada de Dios, dice aquí. Entonces imagínense, era una bestia enorme, ¿no? Dice, ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y en los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Este versículo del 23 me llamó mucho la atención, porque dice que ni aun la fuerza de un río podrá moverlo. Dice, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Imagínense la fuerza y el tamaño. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Sí? Entonces, está describiendo Dios a un monstruo, que viene aquí lo interesante. Si nos regresamos al 15, dice, al cual hice como a ti. Y entonces de alguna manera Dios le está haciendo una comparativa, decirle, Job, yo te hice, y a este monstruo yo lo hice, y este monstruo tiene toda este poder, digámoslo así,
Y él, aunque es así, no se atreve a justificarse para conmigo, ¿no? Así yo lo entiendo, yo entiendo esa parte, ¿no? Porque se está comparando, dice, todo esto lo que puede hacer, ni un río con su cauce más fuerte lo va a mover, y lo hice tal cual como con toda esa sabiduría que te hice a ti, también lo hice a este monstruo. Y solamente el ser humano es el que se atreve a invalidar el juicio de Dios o a justificarse ante Él. Y bueno, es una condición humana. Sin embargo, yo creo que tenemos la bendición de darnos cuenta que no podemos hacer eso. Yo creo que sería una afrenta ante Dios. Y entonces aquí vienen muchos detalles que yo en lo personal, lo voy a basar a título personal. A veces escuchaba a un predicador, y en esto así lo voy a describir. Dice que estaba a punto de entrar a predicar. Entonces en una congregación que no era la suya. Entonces en una de esas pues, estaban orando, así, y se va la luz en el salón. Y entonces el predicador que estaba al frente dice, ay, Satanás quiere que no prediquemos. Y entonces empiezan dice, hasta a brincar, dice, a reprender al diablo, ¿no? Y que no sé qué, y a decretar, ya saben que es, y yo decreto todo eso, y cosas así. Y entonces él estaba en las bambalinas, pues nada más viéndolos y escuchando, ¿no? Dice él, así platicaba su experiencia. Y entonces otro pastor que también iba a intervenir, le dice, ándale ya, súbeles la luz. Y entonces en eso llega la luz. ¡Ah, victoria, sí! ¿No? Le hemos ganado a Satanás. Entonces pareciera algo chistoso. Sin embargo, me incluyo, en alguna mente he caído así. Pero es por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces por eso siempre pedíamos, Señor, dame sabiduría, discernimiento para saber qué está bien, qué no está bien. Nosotros ni pedimos bien, dice en otra parte de la Escritura, el Espíritu Santo con dolor indecible pide por ti cuando tú no lo haces bien. Entonces es esa parte de ser lo que es con Dios, ¿no? Muchas cosas ni vamos a entender en toda nuestra vida. Yo creo que así, cuando lleguemos a su presencia, se nos es revelado, va a ser una bendición, pero no vamos a entenderle. Es tan grande el Señor. Y es eso, ¿no? Pedirle siempre por sabiduría, para que nos mantenga en la medida de nuestras condiciones, en ese camino, y no excedernos en ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor pudieran caer en un fanatismo, en una situación en la que, como en aquellos tiempos, ¿no? Los fariseos, ay, ¿por qué tú no respetas el sábado? Y el Señor Jesús, pues para que vean que el Hijo del Hombre es el dueño del sábado, sanaba a los enfermos. Entonces, ¿nosotros quiénes somos, no? Y yo creo que aquí, en esta corrección que le hace Dios a Job, es eso, tener en cuenta nuestra condición humana, que Él es tan grande y que nosotros, así como lo dice, a lo mejor decir la palabra vil es una palabra fuerte, pero ante el poderío de Dios, ¿qué más podemos ser nosotros? ¿Qué más puede ser el ser humano? Y aún así ha sido tan misericordioso, tan bueno con la humanidad, que para entendernos se hizo hombre, ¿no? Bien pudo haber venido en su deidad, en su potestad, pero no. Se hizo humilde y manso, como dice, ¿no? Sabio, y se hizo hombre. Y ahí, y para los que pensaban que no podíamos llegar a una santidad, Él siendo hombre nos demuestra que el ser humano sí puede llegar a una santidad. Entonces somos justificados en Él. En Cristo somos justificados y pues Él es, yo creo que la mayor muestra de todo lo que hemos estado viendo en Job, de sabiduría, de mansedumbre, de humildad, es en nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a darle las gracias y vamos a pedirle que nos dé sabiduría, Señor Dios Todopoderoso, por favor, siempre, todos los días, al vivir nuestra vida, al aprender de ti, danos sabiduría, Señor.
Nosotros no sabemos absolutamente nada de tus propósitos, Señor, ni siquiera somos dignos de entenderlos. Pero tú sí, Señor. Tú sí tienes esa misericordia para con nosotros y te pedimos por favor sabiduría en cada momento y humildad, mansedumbre para que nuestra mente y nuestro corazón siempre se postren ante ti, Señor. Para ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Algún comentario? Decía Humberto que estamos como en un maratón. Al final del maratón está lo más difícil de entender y lo más difícil de llegar hasta el final, ¿no? Claro que al final viene algo muy hermoso, pero aquí estamos en los últimos kilómetros y ya cuando el cuerpo está cansado, se vienen cosas que son difíciles de comprender. ¿Qué pasa aquí? Es sabiduría contender. ¿Y qué es la palabra contender? Imponer su voluntad. O sea, ¿es sabio imponer tu voluntad contra Dios? El que disputa o el que lucha con Dios responde esto. ¿Quién luchó? ¿Quién está luchando contra Dios? El diablo. ¿Por querer ser como Dios o no? Siempre ha querido ser ha querido tener lo que Dios tiene. ¿Qué tiene Dios? Sabiduría. Por eso nos mostró atrás toda su creación, todas las estrellas, las constelaciones, y luego nos fue con la naturaleza, los animales. ¿Recuerdan cómo fue engañada Eva? ¿Por qué fue engañada? Porque iba a ser como Dios. Iba a ser tan sabia como Dios. ¿Pero qué le dijo el diablo? Ayer lo vimos. Iba a conocer el bien y el mal. Te voy a enseñar algo que Dios no te ha enseñado, o que no sabe. ¿O no? Algo que ya te enseñó que es el mal. Aquí ven conmigo, ven a mi cueva, a mi privado, y te voy a enseñar algo que ahí no te enseña, que ahí en el Edén no te enseñó Dios. Y entonces lo jala para otro lado. ¿Qué hizo Eva? Sí, este es más sabio porque me va a enseñar algo que Dios no me enseñó. ¿No tenía comunicación diaria con Dios? ¿No hablaba con Dios diario? ¿No hablaba con su palabra diario? Entonces, ¿qué no te enseña la palabra que otros te enseñan? Y ahí vas para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Jalando para que te desvíe y te diga, te voy a hacer sabio. Por eso el libro del Mormón, por eso tantos grupos, por eso Pablo le dice a Pedro, ¿no? ¿Vuelves otra vez a ser como antes? ¿Era ignorante Pedro de la palabra? No. Pues sí, que le dijo a Dios, no, nunca he probado alimento impuro, ¿recuerdan? Pues yo conozco la palabra. ¿Vas a contender contra mí? ¿Vas a regresarte al judaísmo otra vez? ¿Vas a ser igual como los fariseos? Si ya te enseñé la libertad. ¿Qué dice aquí? ¿Qué te pasa? ¿Vienes, Job? ¿Vas a contender conmigo? O sea, ¿quién eres para justificarte tú? ¿Quieres hacerme quedar mal a mí? ¿Quieres decir que lo que yo he hecho está mal? Entonces dice, ¿vas a pelear conmigo? ¿Es sabio eso? ¿Podemos decir que Jacob contendió contra Dios cuando le descoyuntó? Ahí contiene contra Dios, pero ¿por qué? Por una maldición. Porque quiero más de ti. ¿Es diferente? Es diferente. Quiero que tú me bendigas. No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Entonces es diferente. Aquí empieza algo muy hermoso que dijo, ¿qué es vil? ¿Qué significa vil? Despreciable, bajo. Cuando tú conoces la santidad de Dios, ¿cómo te sientes? Viste tu pecado, ¿ah? Se te mostró tu pecado como nunca lo habías visto. Y comienzas a llorar y te sientes vil. Es el principio de la restauración del ser humano. Cuando el alcohólico dice, sí, realmente soy alcohólico. Pero cuando está en la pachanga dice, no, pues yo me puedo echar 3, no pasa nada, yo estoy bien. ¿O me ves borracho? Entonces no pasa nada. Pero cuando dices, espérame, sí estoy mal. Entonces te sientes vil.
Job, aquí es importante porque Job empieza a ser restaurado. Vamos a ver más adelante de qué va a ser restaurado. Por eso, Dios ahora manifiesta un poder a Job. Ahora te voy a enseñar el poder que yo tengo, que yo soy. Job empieza a decir, ya no voy a hablar porque lo que hablo, me dicen el automático, ¿no? O sea, la riego, abro la boca y meto la pata. Lo que he dicho, lo he dicho mal. Y entonces, versículo 8, me lo explicó muy bonito ¿Qué dice? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Invalidarás tú también. ¿Quiere decir que otras personas, otros seres, han invalidado el juicio de Dios? Sí. ¿Quién? Están aquí todos los amigos. Los amigos. Dijeron, tú tienes pecado, tú eres pecador. O sea, tú tienes algo que hiciste. Entonces lo juzgaron. Y Job, ¿qué decía? Pues díganme qué. ¿Cuál? ¿El diablo quiere invalidar el juicio de Dios? Sí. Es que tú no debes estar ahí. ¿Se acuerdan de un pasaje de cuando la tribu va en el desierto y hay un personaje que dice, oye, ¿y por qué Moisés es el líder? ¿Y por qué no yo? ¿Sí recuerdan un pasaje? Que dice, si el Señor se equivocó en escogerte a ti, pues tú eres hasta tartamudo, mano. O sea, y pudieron acusarlo de muchas cosas. ¿De qué lo pudieron haber acusado? De asesinato, tartamudo, y de sacar a un pueblo y ponerse como Dios. Porque recuerden que le dijo, tú serás como yo y tu hermano será un profeta. Él hablará de lo que yo le diga. Entonces, pero yo también puedo ser, tengo la capacidad. Entonces invalidas el juicio. Dice, ¿te justificas tú? Y aquí habla de Dios, de su poder. Si eres eso, o sea, le está diciendo, tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Recuerdan que en el capítulo 38 le dijo cómo hablaba Dios con truenos y relámpagos. Y entonces en el 10 le dice, adórnate ahora de majestad, órale, échale, te toca a ti, adórnate de majestad y de alteza, y vístete de honra y hermosura. Si te crees Dios, órale, échale. Es que yo hice milagros, es que yo hice todo. Vengan a su milagro porque yo lo voy a hacer. Adórnate, órale, lo reta. Derrama el ardor de tu ira, porque Dios se enoja. Cuidado con caer en las manos de un Dios, ¿qué? Airado, ¿no? Enójate y encúbrelos a todos del pueblo. Aquí dice, enójate, ¿por qué? ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué se enojaría Dios? Versículo 12. A los soberbios. Enójate con los soberbios. Si algo es aberración, es una persona soberbia. ¿Eh? Dice, si eres como yo, órale, quebrántalos, encúbrelos a todos en polvo, enciérralos en la oscuridad. Y entonces, cuando hagas eso, está diciendo versículo 14, ¿quién me lo lee? Yo también te confesaré que podrás salvar tu diestra, que podrás salvar tu diestra. En otras palabras dice, yo también te diré que podrá salvarte tu diestra, porque tienes el poder. O sea, si eres así, órale. Y entonces, aquí le muestra a un ser que nos describió, Abemot. He aquí ahora, el cual Abemot hice como tú.
¿Y cuál es la descripción de Behemoth que nos dijiste? Fíjate lo que dice en el 19. ¿Me lo puedes leer, Humberto? Él es el principio de los caminos de Dios. Él es el principio de los caminos. Él es como el principio que hice yo. ¿Cuál es lo primero que hizo Dios? Vámonos a Génesis 1:1. ¿Quién me lo busca? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el 2? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si los judíos dicen que estamos en el año 5700, ¿qué es? ¿78? Son 5700. ¿Por qué se han encontrado vestigios de seres gigantescos, animales, de más de 1000 años? De más de millones. O de millones de años. ¿Por qué? Porque la tierra ya era habitada, estaba desordenada y vacía. Quiere decir que algún tiempo estuvo lleno. Y entonces dice que el Behemoth es el principio de sus caminos. Quiere decir que este Behemoth habitó antes de esta era. Los dinosaurios habitaron antes de esta era. Y Dios destruyó esa era, ¿verdad? Y empezó a ordenar otra vez las cosas. Entonces, por eso dice aquí que es el principio de sus caminos. O sea, yo creé en ese tiempo a este ser como a ti. También al hombre lo creó en ese entonces. Ta, 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 ta. Su hijo ya estaba. Sí, pero como hombre, sí, probablemente es una probabilidad, porque se han encontrado restos humanos de antes de 20,000 años. No sé si en México, el último descubrimiento fue en Mérida, que encontraron una mujer, exactamente, de más de 20,000 años, ¿no? Entonces, como a ti, hombre, yo también los hice antes. Y entonces, ¿qué le está mostrando Dios en este capítulo? El poder de Dios, ¿o no? Dice, ahora piensa en ese monstruo. ¿Qué te llama la atención de este monstruo? Su fuerza. Su fuerza. Los lomos. Tranquilo, aunque todo el Jordán se estrelle contra él. Una roca. Tranquilo porque su fuerza sabe de su fuerza. Imagínate que está pasando por el río, y llega y detiene el río, porque va pasando. Dice, yo lo hice, yo lo formé. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Y horadará su nariz? O sea, ya te mostré mi poder, que yo lo formé. ¿Alguien lo puede tomar de la nariz? ¿Qué le está mostrando Dios a Job? Ahora, la pregunta sería, ¿para ti cómo es Dios? ¿Qué dice la canción de los niños? Porque tenemos un Dios grande, grande, grande. ¿Cómo es Dios? O sea, ¿por eso el hombre puede contener contra Dios? ¿Puedes luchar contra Él? Es que Dios no me quiere. Cálmate. Es que Dios, si no te quisiera, ya te hubiera echado a la cueva, dice, de los leones. Es que nadie me quiere, nadie me adora. Soy un gusano. Todo Dios tiene el control de Dios, de todas las cosas. Pero está pasando una prueba. Job está a punto de darle una palomita a Dios. ¿Por qué? Porque ya reconoció que sí. Ahora sí reconozco que no he hablado y se voy a tapar mi boca. Ahora fíjate, está Job con sus amigos y está todo el pueblo viendo. Y de repente Job dice, voy a tapar mi boca. Ah, qué tonto.
Por eso le puse... Reconociendo la magnificencia de Dios. Ahora estoy viendo otras cosas que no entendía, no estaba entendiendo. Por eso soy un vil. Voy a tapar mi boca. ¿Y era el sabio del pueblo o no? Entonces, ¿cómo te podrías tú comparar con Dios? Es que ahí sí reconoce. ¿Quién? Cuando ofreces, por ejemplo, cuando invitas a comer a alguien y te dan las gracias, siempre decir no, gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre han de poner a Dios en todo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de aprendizaje. ¿Por qué Dios no le mostró a Adán y Eva la maldad? Como el diablo le dijo, es que a ti no te han enseñado esto, ¿eh? Esto es nuevo. Dijo algo Humberto, no sabemos todo. ¿Por qué no se le enseñó? Y el diablo no le hubiera dicho, no hubiera tenido armas para decirle, hay algo que te falta aprender. Porque todo tiene su tiempo de aprendizaje. Todo. ¿Job está aprendiendo? ¿Nosotros estamos aprendiendo? ¿Qué nos falta por aprender? Este libro es la sabiduría de Dios. O sea, Dios confía en nosotros en que vamos a atender al bien. Todo tiene su tiempo, por eso Dios no le quería enseñar la maldad al hombre. Le dijo, no vayas a tomar de esto. No es tu tiempo. Es como un niño o un jovencito. Ya quiero manejar. Todo a su tiempo. No te puedo enseñar, aunque ya tienes la capacidad, el entendimiento de las cosas, no te puedo prestar las llaves del carro. ¿Así es Dios? Ya me voy a casar con la primera novia de la primaria. Todo tiene su tiempo. Todo. Y entonces Job está aprendiendo. Ahorita por primera vez dice, soy un vil. Ahora veo tu grandeza. Tu grandeza y tu poder. Porque en el animal que describe hay un poder. ¿Has visto cómo el toro de Lidia sale? ¿Se acuerdan del toro aquel que se llamaba el pajarito? Que voló. 500 kilos volando más de 2 metros, casi 3 metros. 500 kilos. Es poder. ¿Quién puede hacer eso? ¿Tú lo puedes hacer? No. Pero como a ese dice, como ese poderoso, también te dice a ti. ¿Qué le quiere decir Dios en esas palabras? ¿Hay un secreto? ¿Qué le está diciendo Dios? Tú también puedes tener ese poder. ¿En qué momento tenemos ese poder? Para dominar a ese, podríamos decirle, ese diablo. Cuando tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Hay poder? ¿Dios nos dio el poder? Sí. ¿Amén? ¿Algún último? ¿Sí? Hay ese texto que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahorita él estaba en esa debilidad. ¿Y qué quería hacer Dios? Perfeccionarlo para poder tener fuerza. Ya vamos nos faltan 2 capítulos. Y no hemos descubierto, tenemos una idea de cuál pudo haber sido la falla de Job. No pecado. ¿O sí? Porque si hubiera pecado, entonces el diablo ganaría. Ah, no que no. ¿No que era íntegro? ¿Perfecto? Puede haber sido una falla, como cualquiera de nosotros tenemos falla, pero no pecado. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a terminar este libro, Padre. Y Señor, si tienes una palabra de corrección para cada uno de nosotros, que la podamos entender, que seamos sabios porque lo hemos leído. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.